vamos a usar porque hay varias formulaciones del test scan. O sea, el test scan no es una cosa, pues no sé, como digo, muy novedosa precisamente, ¿no? Ni mucho menos. Es un test que se ha formulado, tiene diversas formulaciones y vamos a utilizar la variación propuesta por Kulldorff y otros en el año 2009 porque el interés que tiene esta aplicación es que esta aplicación se realiza, esta especificación del test scan se adapta a datos continuos. Al adaptarse a datos continuos, ¿verdad? Porque en un primer momento pues, se aplicaba a datos de tipo discreto, datos de conteo y demás. Al aplicarse a distribuciones continuas, entra dentro de lo que sería lo normal en los residuos de una regresión, que son variables de tipo continuo. Y entonces, bueno, pues esto es lo que permitía trasladar este test, es decir, esta especificación de Kulldorff, trasladarlo al campo de la econometría espacial. Y como estaba diciendo, pues se trata de ver, bueno, pues este test, primero cómo se comporta, si es similar en sus propiedades a los grandes test, por así decirlo, ya conocidos, y no solo eso, no solo si es similar, sino si aporta algo, porque para tener un púgil de las mismas condiciones ya tenemos a los que tenemos, pero bueno, si este púgil resulta que es bueno en tal o en cual y supera a los anteriores, entonces eso sí que tiene interés, y si tiene pues una utilidad. Bien, yo quisiera llamar la atención sobre los test porque, fijaros, este test estaría dentro de lo que llamamos los test no enfocados o test difusos. Los test no enfocados o difusos, que el test por excelencia prototípico de este grupo sería el test Ide-Moran, ¿no? Pero hay otros, como veis ahí, como el test el Tau test o el test SVDS, el test basado, por ejemplo, en entropía simbólica. Se están formulando últimamente test llamados difusos, o no enfocados. Estos test no necesitan de una hipótesis alternativa, o sea, como el test Ide-Moran, lo que estamos contrastando es si hay o no hay dependencia espacial, ¿no? Entonces, no tenemos una hipótesis alternativa concreta. Por ejemplo, el caso sería alternativo en los test LM. En el test, por ejemplo, Ide-Moran, pues como sabéis, tenemos o la hipótesis nula, que sería ausencia de autocorrelación espacial, o existencia de autocorrelación espacial, y nada más. ¿No? Pero el TSLM, que tiene una hipótesis alternativa concreta, te dice, bueno, ausencia sería la nula, y la alternativa es existencia de un determinado tipo de autocorrelación espacial. Por ejemplo, tipo SAR, autorregresivo, el del retardo espacial, o tipo error, ¿vale? O residual, el modelo del error espacial. Sería la hipótesis alternativa definida exactamente. Bien, estos test difusos, como digo, no tienen esa hipótesis y el test scan está aquí. Es decir, es un test que inicialmente contrasta la existencia o no de dependencia espacial en los datos, ¿verdad? Y hay que decir que, por otro lado, es un test que nos va a ayudar no solamente a decir si hay o no hay en una variable, en este caso en la variable de residuos, autocorrelación espacial, sino además nos va a ayudar a orientarnos en la línea de la especificación. Y tú dices, hombre, eso es muy raro, porque los test difusos no son de gran ayuda. Es el hecho de que el test Ide-Moran, entre otros motivos, haya sido más bien orillado en los últimos años en favor de los test LM. Porque los test LM, al tener una hipótesis alternativa concreta, son capaces de decirnos si hubiera autocorrelación espacial, de qué tipo es y cuál sería el modelo mejor para solucionar el problema. Si un modelo tipo retardo o un modelo tipo error. Bueno, pues en el caso del test Ide-Moran es incapaz de decirnos cuál es el modelo mejor. Nos dice, tenemos un problema, pero no dice cuál es la solución, ¿vale? Pues el test scan sería así, pero el test scan tiene una propiedad especial en donde, pese a ser un test difuso, nos va a orientar y nos va a dar ayuda, nos va a ofrecer una ayuda para saber cuál sería o bien el modelo alternativo final, o en este caso lo que vamos a ver es que es de mucha utilidad para detectarnos, por ejemplo, omisión de variables relevantes. Ya veremos cómo y de qué manera. ¿Cuáles son los test de dependencia espacial? Porque, bueno, también conviene un poquito situar este nuevo test entre los test ya conocidos. Entonces, esto sería como un repaso para los que habéis visto estas clases y para los que las conocéis, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues tenemos que inicialmente, el primero de los test, por lo menos el primero, no sé, o el más conocido, inicialmente sería el test de Moran, pues utilizado mucho en los años 70, por ejemplo, como he dicho antes, es un test difuso, ¿no? Y que sería el primero que se utilizó de manera así como masiva, por así decirlo, por los investigadores que entonces se dedicaban a esto, que tampoco eran muchos, ¿no? Pero desde distintos ámbitos. Es un test muy conocido, no solamente desde el ámbito de la economía, sino también desde el ámbito de las ciencias naturales, etc.
Estos test fueron reemplazados rápidamente por los test basados en la máxima verosimilitud, es decir, cuando se empezaron a estimar los modelos, sobre todo, bueno, se propone, Anselin empieza a trabajar en los años 80 con modelos de máxima verosimilitud, pues con el jacobiano, que permite precisamente estimar de manera robusta estos estimadores, el famoso estimador RO, ¿no?, de autorregresivo. Bueno, pues empiezan a surgir test que están basados en la máxima verosimilitud, como sería el caso del test de Wahl o los test del ratio LR, ratio de verosimilitud, es el likelihood ratio, ¿vale? El ratio de verosimilitud, que lo que hacen estos test es que estiman el modelo, pues un modelo básico estándar, sin ningún tipo de efecto espacial, hallan el logaritmo de verosimilitud y lo comparan con el logaritmo de verosimilitud que se obtiene con un modelo ya o bien del retardo espacial o bien del error espacial, entonces, y se comparan uno u otro con el logaritmo de verosimilitud del modelo inicial. Posteriormente se incorporan, como digo, los grandes test, que son estos 4 test. Inicialmente fueron 2, posteriormente se proponen los robustos, basados en el principio del multiplicador de Lagrange, y que, bueno, pues contrariamente al caso anterior, ¿no?, pues en el caso anterior, por ejemplo, cuando teníamos que utilizar los test basados en el logaritmo de verosimilitud, el modelo econométrico, o sea, para poder calcular el test, necesitaba calcular 2 modelos, el ordenador, quería decir. El ordenador tenía que calcular 2 modelos para hallar 2 ratios de verosimilitud. Por ejemplo, el modelo básico obtenía el ratio de verosimilitud del modelo básico el logaritmo de verosimilitud del modelo básico y, por ejemplo, si pensábamos que el modelo tipo lag o del retardo espacial era el mejor, se estimaba este modelo, ¿no?, y entonces, pues, y obteníamos el logaritmo de verosimilitud y comparábamos los 2 logaritmos de verosimilitud, ¿no?, y al final, pues, se obtenía esa ratio. En el caso de los test basados en el multiplicador de Lagrange no es necesario. Solamente se estima el modelo básico y a partir de esos errores, con las fórmulas correspondientes, podemos obtener los 4 test que nos van a dar indicación sobre el modelo más adecuado.